El tema de hoy, adoración y perdón, basado en el libro de Salmo, capítulo 32. Estimados hermanos en Cristo, amigos, vecinos y familias que escuchan las Sagradas Escrituras, les envío muchas bendiciones en el nombre de Dios y que su paz y amor estén presentes en vuestros corazones y mente. El estudio de hoy tiene que ver con la confesión que hizo David con respecto a unos graves pecados que por algún tiempo había ocultado. Afortunadamente David reconoció su culpabilidad y rogó a Dios que le perdonase. La confesión del pecado resulta en la adoración agradecida por el perdón. Aprendemos de este salmo algo de la naturaleza del pecado, la necesidad de confesar nuestra culpa y pedir el perdón y algunos de los beneficios que resultan de este tipo de adoración. Primera parte, gozo en el perdón. Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado, inefablemente feliz en lo espiritual, contento. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En este versículo y en el que sigue el texto hebreo tiene tres vocablos que en conjunto incluyen la idea del pecado en sus tres manifestaciones: transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión significa violación de las leyes morales de Dios. Es rebelión contra la autoridad de Dios e infracción de su ley. Y cubierto su pecado. El vocablo traducido pecado quiere decir no dar en el blanco. El hombre y la mujer pueden saber lo bueno y tener buenas intenciones, pero por el descuido, la negligencia o la flaqueza no cumple la voluntad divina. Esto es pecar. En Santiago 4:17 nos dice la Biblia: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Feliz es el hombre y la mujer cuando Dios cubre o borra sus pecados, poniéndolos fuera de su vista. El versículo 2 nos dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. He aquí el tercer vocablo que expresa la idea del pecado. Iniquidad quiere decir hacer lo malo. Lleva consigo la idea de depravación, de corrupción moral. La palabra lleva en sí la idea de culpabilidad que merece castigo. David era culpable de codicia, de impureza moral y de la muerte de un inocente. El hombre que hace tales cosas no puede conocer la felicidad sino hasta que Dios lo perdone y no le atribuya al pecado el delito. Pero el pecador, para tener paz con Dios, tiene que cumplir el requisito descrito por David, en cuyo espíritu no hay engaño, no hay dolo, no hay fraude, no hay mala intención. El que se arrepiente a medias no se arrepiente. Debe ser absolutamente sincero si desea conocer el perdón y la felicidad que lo acompaña. Cuando el hombre sensible de espíritu se rebela contra Dios, tiene pesar en su corazón. Cuando se arrepiente, Dios perdona la ofensa y quita este pesar, y por tanto el hombre puede sentirse bienaventurado. La segunda parte tiene por título la necesidad de confesar el pecado. Salmo capítulo 32, versículos del 3 al 5. El salmista dice que el pecador impenitente sufre. En el versículo 5 dice que el único remedio es arrepentirse
y confesar los pecados a Dios. Mientras callé, después de cometer sus graves pecados, David se quedó como un sordomudo, es decir, no quiso escuchar una palabra de Dios y no quiso confesarle su pecado. La confrontación del profeta Natán con David, en 2 Samuel 12, del 1 al 16, condujo al arrepentimiento de éste. Se envejecieron mis huesos mientras se rehusaba a confesar su pecado. Sufría en lo íntimo de su ser. En mi gemir todo el día, mientras David no se arrepintió ni confesó su pecado, gimió constantemente porque sufrió física, espiritual y moralmente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El castigo de Dios era severo, como saetas contra el cuerpo de David. Y por eso éste se lamentaba. Lo encontramos en el Salmo 38:8. Pero la lamentación no es confesión. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verdor quiere decir los jugos vitales del cuerpo. El calor y la seca expresan la angustia del alma. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David, después de haber sufrido por causa de su pecado, lo reconoció y lo confesó. Primero indirectamente ante Natán, después directamente a Dios mismo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Así hizo David con sinceridad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, lo horrendo del pecado que cometió contra Urías y su esposa. Cualquier pecado es vil, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Tercera parte, incentivo al arrepentimiento y a la confianza. Por esto, porque Jehová es un Dios de gracia y misericordia, orará a ti todo santo, toda alma piadosa, en el templo en que puedas ser hallado. Si el hombre o la mujer peca, no debe demorar en pedir a Dios el perdón. En Proverbio 1:28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, en tiempos de calamidad o de juicio. El hombre que ha tratado honrada y sinceramente con su Dios no debe temer. Tú eres mi refugio. No dice el salmista, da énfasis en decir mi refugio. Para el creyente, Dios es el único refugio para quienes desean huir del poder y de las consecuencias de sus pecados. Me guardarás de la angustia. El hombre evita mucha angustia de alma si la fe y obediencia se guarda dentro de la voluntad de Dios, porque en estas condiciones le guarda. Con cánticos de liberación me rodearás. Dios llega a ser tanto el autor como el objeto de la alabanza. Observemos los pasos graduales. Número 1. Oyó mi clamor. 2. Me hizo sacar del lodo cenagoso. 3. Puso mis pies sobre peña. 4. Enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo. Dios rescata, limpia, establece, endereza e inunda de alegría. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Algunos piensan que David cita lo que Dios se propone hacer, por lo que
desean hallar el camino bueno, aunque es verdad que nadie puede hacer estas cosas como Dios las hace. También es cierto que el que ha recibido el perdón es deudor a los que todavía andan en pecado. Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y tiene el deber de instruirlo en el camino de justicia. El buen maestro hará a sus discípulos las tres cosas mencionadas en este versículo. Número 1, les hará entender que son pecadores y que el pecado condena. 2, les enseñará el camino en que deben andar, o sea, el camino de salvación. Y 3, fijará sus ojos en cada estudiante, es decir, tomará un interés personal en la salvación y el desarrollo espiritual de cada uno. A continuación, algunas palabras de advertencia. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. El hombre y la mujer es un ser racional, y el caballo y estos animales no entienden algunas cosas de nivel de comprensión más elevado. Por eso, estos animales han de ser sujetados con cabestro y con freno. Por eso los hombres y mujeres deben procurar entender cuál es la voluntad de Dios, y aunque no entiendan todas sus razones, que se sometan a esta voluntad para que no les lleguen las penas de la corrección. Muchos dolores habrá para el impío. Esto es un axioma probado miles de veces. ¿Quién lo puede negar? Fue demostrado en la vida de David. Será lo mismo para nosotros si escogemos andar en caminos de maldad. El impío sufre física, mental y espiritualmente. En contraste, al que espera en Jehová, le rodea la misericordia, como le rodea el aire o la luz, por todo el tiempo que confía en Dios. En la vida y en la muerte, Jehová rodea a los suyos con misericordia. Alegraos, gozaos y cantad. Así termina el Salmo con una exhortación de uno que ha experimentado la bienaventuranza del perdón. ¿Quiénes pueden así gozar y cantar? Todos vosotros, los rectos de corazón, no los que nunca han cometido una falta, sino los que han reconocido la pecaminosidad de sus hechos, se han arrepentido de sus ofensas y han clamado a Dios pidiendo el perdón, dispuestos a vivir rectamente con la ayuda del Omnipotente. Por lo tanto, tal persona no se jacta de sus propias reformas, sino que se alegra en Jehová y canta con júbilo a causa de la gracia de Dios. En la exposición de este Salmo 32, notamos las siguientes verdades. El pecado es universal. Toda persona que conoce la diferencia entre lo justo e injusto ha pecado. Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecar es más que errar. El acto viene como consecuencia del consentimiento. Por lo tanto, el pecado lleva consigo la culpabilidad. El hombre y la mujer es capaz de pecar porque tiene la capacidad de escoger lo bueno en lugar de lo malo. El pecado se compara con una enfermedad horrible. Es tan horrible que solo Dios lo puede curar. Para recibir el perdón es preciso arrepentirse y confesar el pecado a Dios, sin fingir ni tratar de esconder nada. El hombre perdonado tiene paz con Dios. Es bienaventurado o feliz. Cuando un cristiano comete un pecado, no debe demorarse en confesarlo. Los que han recibido el perdón deben enseñar a otros el camino de justicia. En la adoración
se expresa la gratitud por el perdón recibido. Amén y amén.